de hoy, 8 de febrero del 2024, día en que se propone una marcha a nivel nacional por el tema de lo que ya hemos estado discutiendo y hablando en otras sesiones. Es de ratificar la invitación para aquellos que deseen, digamos, hacer valer su derecho a la protesta y a la movilización, que es un derecho de todos y es constitucional. Por lo tanto, el que quiera asistir va, asiste, el que no se puede quedar en su casa, no hay ningún problema con respecto a eso, pero la idea es que usted eh, muestre su posición con respecto a lo que está pasando en su país, en su región y en su ciudad. Fíjense lo que nos está pasando ahorita. Los políticos de turno, los que están ahora aquí en esta ciudad, están aprovechándose de la situación del mar de leva que tuvimos ayer para decir que la protección costera no se le ha entregado el dinero, que esto, que lo otro. Cogen una coyuntura de un problema momentáneo para hacerse ver, ¿sí? Y pues así es que manipulan el subconsciente de la gente. Me parecen unas personas antiéticas con falta de valores y principios, además de que ahí están demostrando lo que son, unos corruptos al 100%. Aparte de que ese sistema de protección costera de la ciudad de Cartagena ya tuvo unas desavenencias, además de unas contradicciones y unas propuestas contrarias a que se realizara, porque de conocimiento pleno tengo como experto ambiental de que ese sistema no iba a funcionar en la medida de como las autoridades aquí dicen que funcionaría. Hay o hubieron en su momento unos estudios de varias compañías internacionales, creo que principalmente una holandesa y otra japonesa, donde expresaban que ese cinturón no iba a servir de nada, que básicamente eso era un pañito de agua tibia, porque si ya en el pasado se había hecho algo similar, ¿por qué habría de funcionar hoy? Si en el pasado obviamente no funcionó. Lo que había que hacer es un sistema de barreras eh, al estilo de lo que hicieron por allá en las islas que construyeron en los Emiratos Árabes para proteger a la ciudad. O sea, había que hacer un macroproyecto impresionante costero en la ciudad para protegerla, porque básicamente lo que está golpeando el tema del cambio climático en la ciudad es lo que es la península de Cartagena que entra al mar, donde está el centro, donde está eh, Boca Grande, donde está Laguito, donde está Castillo. Eso es una península. Y que se entienda que esa península fue un relleno, o sea, fue algo que se le quitó al mar, a la naturaleza. Y como hemos sabido por muchos años, la naturaleza recupera y pide lo suyo. Entonces, en ese orden de ideas y sumado a todo lo que está pasando ambientalmente a nivel internacional, mundial en sí, con el tema del cambio climático, pues estas cosas no van a dejar de ser. Así de sencillo. Esto que está pasando ahora es básicamente a causa de una tormenta tropical que está sucediendo mar adentro. Apenas se pase la tormenta, bajan las olas. Obviamente eso va a pasar. Es como si pasara un huracán cerca. Va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un nivel de mar mucho más alto del que teníamos hace 15, 20 años.
por el tema del deshielo de los polos, se sube el nivel del agua y por lo tanto tenemos mareas mucho más altas, entre comillas, que en realidad lo que pasa es que como ya subió el nivel del mar, por el tema del calentamiento global, que se deshielan los polos más de lo debido, y esto genera más agua dulce al mar, etcétera. Eso es un fenómeno bastante, digamos, en este momento complicado de explicar, pero que básicamente esa agua que se deshiela en los polos pasa al mar y obviamente el mar sube de nivel y es por eso que tenemos los problemas en las costas a nivel mundial. Países como, por ejemplo, Holanda, que ya había mencionado, que también se conoce como Países Bajos, tienen sistema de protección costera muy bueno y muy eficiente. Y se llaman Países Bajos precisamente porque están por debajo del nivel del mar, ¿sí? Y ellos tienen una barrera costera que les ayuda a mantener su ciudad protegida. Pero no lo mismo sucede, por ejemplo, en otras latitudes como Venecia, que hace un par de años atrás tuvo una de sus crisis más importantes cuando se le subió el nivel del mar. Sufrieron mucho con eso. Entonces, eh, ayer el mar estaba, como decimos aquí, pidiendo callaco. Estaba súper picado. ¿Pero por qué? Porque había una tormenta tropical en el mar, al interior, ¿sí? Mar abierto. Esa tormenta tenía vientos, tenía corrientes marinas, etcétera. Y obviamente eso hace que mientras esté esa tormenta, el oleaje se aumente e invada las zonas más bajas que tiene Cartagena. En este caso, ¿qué invadió? Boca Grande. ¿Por qué invadió Boca Grande? Porque es una zona baja. ¿Y por qué una zona baja? Recuerden que le acabo de decir que Boca Grande fue rellenado, ¿sí? Entonces, no podemos hacer con respecto a eso mayor cosa con las herramientas que existen en la ciudad hoy, ¿sí? Porque el proyecto que se necesita ahí es mucho más grande. Pregúntense ustedes por qué, por ejemplo, los puertos que están en la bahía no se inundan. A ver, ¿por qué, si es así tan grave lo del tema del mar, por qué Pasacaballos no se inunda? Sí, porque Pasacaballos está en la esquina del canal del dique que conecta con la bahía, ¿sí? Y si vamos a hablar de problemas ambientales, entonces hay que mirar con la misma lupa a Pasacaballos, que está a borde de bahía. ¿Por qué no se inunda Pasacaballos? ¿Por qué no se inunda Albornoz? ¿Por qué no se inunda el Bosque? ¿Por qué no se inunda sectores aledaños a los muelles? Créanme que sí se inunda Manga. Toda la avenida Primera de Manga se inunda cuando aumenta el nivel del mar. Pero en este caso, Manga no sufrió. ¿Por qué? Porque el problema estaba en el mar abierto, del lado de la costa de playas de Boca Grande y Marbella. Allá era donde estaba la tormenta, no en el lado de la bahía. Y por eso no hubieron grandes y significativas situaciones dentro de los sectores que les acabo de mencionar, solo en Boca Grande. Entonces los políticos de turno cogen esa vaina, manipulan el subconsciente de la gente y le dicen, ah, mire, es que el gobierno no ha dado la plata, que no sé qué, que no sé cuándo, que el proyecto está parado. Claro, para que les soben el billetico y se lo coman. Eso es lo que ellos quieren, ¿sí? Y entonces la ciudad, como quien dice, mamolas, ¿sí? Porque ellos terminan cogiéndose esa plata. Son unos sinvergüenzas. Cogen las cosas coyunturales para hacer tormentas en un vaso de agua y creen que todo el mundo le va a creer sus embustes, sus mentiras. Bueno, con los profesionales que conocemos del tema y que somos expertos en temas ambientales, se están equivocando. Y eso es fácil de entender. Así que, pues nada, esta gente es
básicamente unos sinvergüenzas. No tienen ni ética, ni valores, ni principios morales. Y sobre todo el tal Silvio Carrasquilla ese que fue el que salió por las redes sociales a estar hablando cuando ni siquiera él ha hecho cosas buenas por Turbaco. Él es turbaquero y los turbaqueros fueron los que lo pusieron en la cámara. Y así todos los pueblerinos del sur de Bolívar que no tienen conocimiento de las cosas, ¿sí? Que son ignorantes. Y no hablo de ignorantes de una manera despectiva. Cuando decimos ignorancia es porque no conocen un tema, lo desconocen totalmente. Y al desconocer un tema, la persona que conoce más o menos del tema te inventa un poco de cuentos en tu cabeza y tú se lo crees. ¿Por qué? Porque no investigas, porque no buscas, porque no lees otras fuentes de información, que es lo que yo les digo cuando ustedes deban aquí estar presentes conmigo y estén estudiando algún tema y consultar otro tema, así a ver si este profesional que está aquí les está diciendo la verdad, ¿sí? Porque no pueden tragar entero. Ustedes tienen que ser analíticos, tienen que ser proactivos en la investigación, tienen que, digamos, esculcar la información en todos los medios que sea posible para que usted haga una comparación, ¿sí? Pero medios creíbles, no estos periódicos de pacotilla que tiene esta ciudad, ¿sí? Que obviamente lo que manejan es amarillismo político para estar tirándole a los gobiernos de turno. Pero bueno, ahí vamos. Este es el país que tenemos y este es el país con que debemos convivir y tratar de que sea mejor. Bueno, jóvenes, entrando ya en materia de lo que nos toca, en este pequeño espacio de tiempo, habíamos dicho que íbamos a tocar un tema importante que tiene que ver con lo que es la entrevista, ¿no? O las entrevistas. ¿A qué nos referimos con el tema de las entrevistas? ¿Sí? Para, perdón, para el tema de solución de problemas. Uy, se me quedó el agua ahí abajo. Aquí, aquí uno tiene que tener la agüita porque, ajá, está pasando hablando demasiado y entonces se irrita uno la garganta. Pero bueno, el tema de la entrevista hoy básicamente tiene que ver con una técnica que se utiliza para desarrollar trabajo. Entonces, en concordancia con lo que hemos venido trabajando y digamos que ya afianzándonos en el punto de poder entender algunos temas que nos van a ayudar a desarrollar el diagnóstico que necesitamos, y ya este diagnóstico lo estaremos desarrollando básicamente en el resultado que sigue. Debemos tener coherencia con los temas y comprenderlos de tal manera que estos nos brinden soluciones para poder así nosotros obtener información de primera mano y de manera importante y que nos lleve a tener conclusiones dentro de un análisis de todas estas, digamos, eh, datos que nos pueden brindar tanto la lista de chequeo como las entrevistas. Entonces, la entrevista como solución de problemas es digamos, básicamente es una herramienta que nos va a brindar una solución muy, pero muy importante. Con ello, podemos entender que es una herramienta que se utiliza para validar hipótesis. Ya yo les había dicho o les había, digamos, definido que son las hipótesis, ¿sí? ¿Alguien recuerda el término de hipótesis y sabe qué significa? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién me puede dar digamos, un concepto breve de qué es una hipótesis y un ejemplo para ver si lo entiende? Veo que nada más hay 3 personas que tienen la cámara prendida. A ver, Lizeth, te escucho. Instructor, buenos días, bendiciones. Qué Muy pena, le buenos pido, días. me tengo, me tengo que retirar de la clase porque he tenido una calamidad familiar, entonces tengo que irme urgente.
Mi madrastra acaba de entrar en paro, entonces tengo que irme rápido. Por Entonces, favor, no hay excusa. problema. No, Bueno, dale, gracias. Bueno, ok, que estés gracias. muy bien. Bueno, ojalá y la persona que está teniendo este problema de salud, Dios la proteja y salga con bien de todo esto. Bueno, jóvenes, como les decía, si alguien tiene algún concepto de hipótesis que recuerde o que crea que es aquí, la idea es que nos equivoquemos todos y que de esas equivocaciones saquemos conclusiones y definiciones que nos ayuden a despejar casualmente todas esas dudas que tengamos. Porque yo siempre he utilizado la metodología de partir del error porque es una de las metodologías que mejor nos da conocimiento. ¿En qué sentido? Cuando usted se equivoca con algo, ¿sí? O con alguien, usted asume, y eso es el primer paso, asume que ha cometido un error, ¿sí? El asumir un error delante de una persona o delante de alguna situación no es fácil para algunos. Y esto de asumir errores da de la capacidad que usted tenga en su carácter, ¿sí? Para dominar a sí mismo su temperamento, porque a veces confundimos el temperamento con el carácter, ¿sí? Las personas dicen, usted tiene carácter fuerte. No, lo que tiene fuerte es el temperamento. Ese es lo que tiene fuerte, no el carácter. El carácter te va a ayudar a manejar el temperamento. Y cuando tú tienes un buen carácter, es cuando sabes manejar tu temperamento en el sentido de que si te equivocaste y eres de carácter, eres de temperamento fuerte, perdón, tu carácter te va a decir, tú eres de temperamento fuerte, pero tú eres una persona pensante, tú eres una persona inteligente y sabes que te equivocaste y debes reconocer el error. Eso es lo que hace tu carácter con respecto a tu temperamento, porque tu temperamento te pone la cara de gruñón, ¿sí? Pero tu carácter te dice, suaviza la cara que te vas a arrugar, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Gloria, tiene la mano levantada. Buenos días. Buenos Bueno, días. el concepto que yo tengo aquí escrito dice que es una predicción o es una explicación entre dos o más relaciones entre dos o más cosas, variables. No sé si está bien así. Eso es lo que escribo. Sí, es uno de los conceptos que se maneja de la hipótesis. Ese es uno. Sol, Buenos días. buenos días. Yo digo, podría ser una hipótesis, una suposición o proposición que se plantea para ser investigada. Básicamente una hipótesis es una suposición. Básicamente. Y las suposiciones, digamos, en este caso, podemos decir que las suposiciones pueden diferir entre lo que es una hipótesis y una suposición, ¿sí? Entonces, digamos que las hipótesis son una suposición puramente ideal, ¿sí? Las suposiciones se toman, perdón, las exposiciones se toman por una posición verdadera o probada, ¿sí? Y las hipótesis, de una manera cierta, es menos precaria en el sentido de que apoya más un hecho. O sea, las suposiciones no se basan en un hecho concreto, sino en lo que estoy diciendo, que es puramente ideal, ¿ya? Una suposición toma una posición verdadera o probada cuando ya tú sabes que la persona hizo o actuó o se dio un hecho de cierta manera. Por ejemplo, cuando tú expresas que, digamos,
una persona va a ir a algún sitio. La hipótesis se basa en un conocimiento de un tema luego de una investigación. ¿Sí? O sea que tú partes de algo concreto. Y digamos que eso es lo que básicamente está separando a la hipótesis de la suposición. Y que digamos que la suposición se considera una especie de hipótesis, pero con una formulación que plantea una pregunta relacionada también, ¿sí? Y que normalmente se utiliza en los proyectos investigativos. Entonces, el problema que establece, o digamos que se da ahí, es que, por ejemplo, las hipótesis se pueden dar por ejemplo, una hipótesis no se establece en forma de pregunta, ¿sí? Una hipótesis no se establece en forma de pregunta, pero una suposición pudiera manejarse de esa manera. Entonces, la conjetura, digamos que la hipótesis es una conjetura que se establece en forma de proposición afirmativa en un futuro simple o condicionado. Eso es parte de una hipótesis. Que el tema de la suposición es algo que se supone que podría ser. Es un supuesto, es un sentado que cuando uno no ha, es cuando, digamos, se da es cuando se da por sentado cuando aún no ha sucedido algo. En cambio, la hipótesis sí tiene una base de donde ya hayan sucedido cosas, pero con una condición que necesita ser comprobada para que esa hipótesis sea real, ya se convierta en un hecho real. Pero la suposición no tiene ese condicionamiento, obviamente porque lo que tú crees no ha sucedido todavía. Entonces, por ejemplo, tú dirás, yo supongo que mañana iré al médico, ¿sí? Porque tienes una cita planeada para el día de mañana. Eso es una suposición, ¿ya? Porque tú todavía no has efectuado o has realizado la actividad. Eso es una suposición. Ahora, ¿qué ejemplo le puedo dar de las hipótesis o qué digamos, cuál es el significado que me da la hipótesis y cuál sería un ejemplo que yo le pudiera dar a la hipótesis? Bueno, mire, la hipótesis en base es una solución, es una suposición también, pero con algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. En ese orden de ideas, la hipótesis comprueba una conjetura posible, ¿sí? En el propósito de afirmar un futuro simple o condicionado posible. En ese orden de ideas se expresa por medio de una pregunta sencilla que puede ser, ¿pueden los gansos sobrepasar los 85 kilómetros volando? ¿O puede un avión llegar a la estratosfera? Es posible, porque ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho con otro tipo de aeronaves, pero estamos hablando de un avión, del concepto que tenemos de avión. O vamos a hacer más, digamos, más simple con el ejemplo. Digamos, ¿puede el hombre llegar a Marte, al planeta Marte? Entonces, ¿qué me da a mí la veracidad de que yo sí pueda llegar al planeta Marte? De que ya hemos enviado, ¿sí? Los humanos, digamos, equipos que han llegado a la atmósfera del planeta y han comprobado que pueden aterrizar y llegar a él, ¿sí? ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, digamos, ¿cómo se le dice esto? Los viajes, digamos que son viajes a Marte, al planeta Marte, están más cerca
de la realidad que de la ficción, ¿sí? Y ustedes saben que es así por las noticias que han escuchado. Por ejemplo, esa hipótesis de viajar a Marte ya ha tenido algunos intentos en el pasado con, digamos, con experimentaciones que ha tenido la NASA y otras agencias espaciales a nivel del mundo, como la europea, la rusa, la china, la japonesa, en fin. Entonces ya han habido varias, digamos, digamos, ya han habido varias exploraciones del planeta y pues el último fue el robot Robert, creo que si no estoy mal se llama, y que estuvo pisando ese planeta. Entonces eso me dice que ya yo tengo elementos a mí que me sirven de juicio para poder demostrar que mi hipótesis es cierta. Cuando yo demuestro que mi hipótesis no es tan cierta, entonces ya tiende a ser suposición, porque carece de una verdad comprobable. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender con esto. Pregunta con respecto a la explicación que acabo de dar. Quiero que de pronto esto les quede claro a fin de que a futuro no tengamos ningún tipo de duda con lo que se está planteando en la formación en este momento. Bueno, entonces, ¿por qué llegamos a entender que, digamos, la técnica de entrevistas es para seguir validando una hipótesis? Casualmente, dice de seguir validando, porque, por ejemplo, en las noticias dicen, le hacen una pregunta al entrevistado, ¿ya? Por ejemplo, un deportista, de estos que tratan de romper Guinness Record, por ejemplo. Entonces, digamos que es un paracaidista. Y un paracaidista ya ha hecho lanzamientos sobre los 2.000 metros sobre la Tierra o los 3.000 metros sobre la Tierra. Y entonces le pregunta, ¿es cierto que usted va a hacer un salto superior a los 5.000 metros? ¿Sí? Comienza a partir de una pregunta del entrevistado para hacer la validación de esa afirmación que había en algún momento escuchado en el pasado de esa situación que posiblemente se iba a generar. Entonces, con ese proceso de validación, entra la entrevista a manejar ese modelo en donde el ingreso de información, utilizando incluso otros canales, ¿sí?, de participación, detecta nuevos elementos que nos permiten a nosotros validar esa hipótesis. Es como cuando usted comienza a esculcar y una especie de entrevista que usted hace, y una de las más conocidas y que utiliza una herramienta de, que ya ustedes conocen, es la que hacen los niños pequeños, que ya yo les he mencionado que los niños de 3 años hacen este tipo de, digamos, de preguntas, pero ya lo hacen con un tema específico que les interesa conocer para validar su información. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo les decía que una mamá le dice a un niño, no puede salir a la calle. Y el niño le pregunta, ¿por qué, mami? Porque la calle es muy peligrosa. Pero, ¿y por qué es peligrosa? Porque hay muchas personas malas en la calle. ¿Y porque hay muchas personas malas en la calle? Y así va él hasta entender por qué la mamá le dice que no puede salir. Y en algún momento de la vida o del espacio, un niño de 7 u 8 años va a tener más entendimiento en ese respecto y ya no va a hacer tantas preguntas, porque ya se está él generando su propio concepto de las cosas. Cuando usted le dice a su hijo, usted compra un refresco, lo mete en la nevera y el niño se antoja. Comúnmente se antoja, o él compra un dulce, usted lo mete en la nevera y él se antoja. Y entonces se la monta, mami, yo quiero dulce. Y usted le dice, no, ahora no. ¿Y por qué, mami? Porque no es hora de comerlo. Yo le diré cuándo comerlo.
y él comienza a hacer berrinche, que no debería, ¿no? Porque eso de hacer berrinche no está bien. Pero desgraciadamente los padres hoy en día no saben manejar ese tema de los berrinches. Incluso maltratan a los niños creyendo que el maltrato es el que le va a quitar el berrinche. Lo que le quita el berrinche es ignorar el berrinche, de que patalee, que salte, que él sepa que con eso no va a alcanzar absolutamente nada. Ignórelo, para que vea usted que se le quita. En poquitos minutos se le quita. Que lo haga en la calle, déjelo, que se arrastre, que se voltee, que se ensucie. Cuando usted llegue a su casa, lo sienta en una mecedora, le explica cuántas entre los 3, 4 verdades, y si se pone muy terco, entonces sí, darle un par de pangaditas por las nalgas, para que él entienda, primero, que la autoridad es usted. Segundo, que quien lo está educando a él es usted. Y tercero, que a los papás se les respeta por encima de todo. Y es ahí donde nosotros le comenzamos a infundir el respeto a los niños por los padres y a que ellos sepan honrar a sus papás. Ojo con eso, porque también es bíblico. Se debe honrar a padre y madre. No lo recuerden, recuérdenlo. Entonces, esa es la manera como nosotros debemos educar a los niños. Ahora, volviendo al tema del niño, sí, el niño le va a preguntar por qué en una etapa de su vida que va entre los 2, 3 años y los 5. Y esas preguntas de los porqués es la misma que usted utiliza en la entrevista de alguna manera, no utilizando el porqué. Simplemente que usted va a utilizar otro tipo de cuestionamientos para poder adquirir mayor información, ya que usted tiene una cognición mucho mayor, mucho más desarrollada que un niño. ¿Sí? Entonces las preguntas ustedes incluso las van a preparar de antemano. ¿Relacionada con qué? Con esa hipótesis que usted quiere, digamos, despejar y obtener datos que le puedan servir para hacer conclusiones, análisis y posibles sugerencias sobre la situación que usted está investigando. Entonces, eso y de esa manera es como nosotros procedemos en los temas de entrevista. La entrevista es una solución de forma técnica, porque es una técnica, ojo con esto, la entrevista es una técnica que junto con la lista de chequeo utilizamos en los procesos de evaluación inicial, porque básicamente cuando nosotros hacemos un diagnóstico es la primera evaluación que hacemos en el sistema integrado de gestión, ¿sí? La primera evaluación que hacemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, es la evaluación inicial de seguridad y salud en el trabajo que está concebida en la norma y que todos conocemos. ¿Dónde está concebida? En la 1072 del 2015. Ahí está concebido, digamos, la evaluación inicial que viene siendo el diagnóstico en sí, ¿sí? Esa evaluación inicial viene siendo el diagnóstico en sí. Entonces, es para que usted entienda eso. Está en el decreto, por allá en el artículo, a ver si me acuerdo, 4618, 4616, por allá. Usted va a la norma y por ahí lo consigue, ¿sí? Y obviamente la norma que dice que usted tiene que realizar una valoración inicial, una evaluación inicial que identifique las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer un plan de trabajo. ¿Sí? ¿Sí ven cómo estamos, digamos, encadenando la situación para poder ir entendiendo que vamos a utilizar una metodología PHBA en el proceso de un montaje de un sistema integrado? Porque fíjense que después de esa evaluación inicial que viene siendo un diagnóstico, entramos a elaborar un plan. ¿Y el plan dónde se hace? En la planeación. ¿Y cuál es la primera fase del ciclo de PHBA? La planeación. Y ese es el método que nosotros utilizamos para la implementación de un sistema de gestión. Pero
antes diseñamos. ¿Diseñamos qué? El plan. Por eso es que nuestro próximo resultado comienza con diseño de un plan de implementación. ¿Por qué tenemos que diseñar ese plan? ¿Sí? Entonces, por allá la ley, en el tema del 1072, nos habla sobre que debemos hacer primero ese diagnóstico inicial, esa evaluación inicial, para poder así construir un plan que nos ayude a implementar el sistema, en este caso. Entonces, ese diagnóstico inicial nos permite a nosotros mantener de alguna manera vigencia con las normas, ¿sí? Nos ayuda a entender elementos importantes que nos van a ser constructivos dentro de la norma. Ok. Entonces, dentro de ese contexto, entendemos que por allá, dentro de los estándares mínimos que exige la norma, está este tema y que obviamente eso se viene hablando por allá desde el 2014, cuando ya se dieron digamos, las modificaciones del marco normativo legal en temas de seguridad y salud en el trabajo, que está decreto 1562, el 1443 que hablamos ahorita recientemente, digamos, dentro de la matriz legal que se soporta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 2023, y que esa matriz obviamente debe contener información importante en temas relevantes con las normativas, ¿sí? Eso es muy importante, entender esa matriz de requisitos legales que debemos conocer de manera amplia y suficiente. Entonces, importante ir haciéndonos la idea de esa matriz legal, digamos que podemos encontrarla incluso en el Ministerio del Trabajo. Podemos allá entrar y mirar todo el nomograma que tiene el Ministerio del Trabajo con respecto a esa matriz legal del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y que comprende básicamente una serie de documentos ya expuestos, digamos, en ese estamento de orden nacional, y que lo exige, ¿no? Eso es importante, y que vayamos entendiendo que hay también una pirámide de Maslow donde nosotros podemos entender la jerarquía normativa. Eso también, eso es importante, sabiendo que primero están digamos que están las normativas internacionales junto con la Constitución, y de ahí se desprenden una serie de escalafones con respecto a la normativa en este sentido, y que obviamente ustedes deben ir conociendo, y que por allá, vuelvo y repito, hay una serie de normas que nos ayudan a soportar el sistema integrado de gestión desde la ley 9ª, y hay muchas más anteriormente. La ley 9ª del 79, está la 2400 del 79, que es el Código de Higiene, y hay unas más recientes con respecto a nuestros años. Hoy día, pues ya tenemos mucha más normativa con respecto a esto, pero no me quiero detener aquí hablándole específicamente sobre el 1562, que ya le había mencionado que es del 2012, y es bueno que también conozcan ese decreto, que conozcan también el 1295 del año 94, que conozcan también el 1401 del 2007, que conozcan también el 2343 del 2007, que conozcan también el 1918 del 2009, y hay otros que se me escapan, son muchos en realidad, pero esto que les menciono junto con los que les mencioné recientemente, podemos ir conformando, digamos, robustamente la matriz legal del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que es uno de los más robustos en el país. Esto no quiere decir que el sistema de gestión ambiental no sea robusto, también tiene su normativa y bastante amplia,
y va a depender muchísimo del tema que comprenda la economía o, en este caso, digamos, a lo que la empresa se dedique. Es muy importante que usted conozca esto en la medida de ir entendiendo el tema de esa matriz legal que debemos ir conociendo y que debemos ir, digamos, entendiendo fundamentalmente. Recuerden que la ISO 45001 en su numeral 613 hace una determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Y cuando hablas de otros requisitos, estamos hablando de los requisitos legales. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, no se les olvide. Allá el 6113 me está hablando de eso, en la 45001. Entonces, no se les pase eso, ténganlo muy en cuenta, jóvenes, que esto les va a servir de mucho. Y pues, obviamente, les va a dar bastante conocimiento en este tema a fin de que vayamos conociendo lo que es respectivo conocer en esta formación. Entonces, importante eso, no se les pase, jóvenes. Repito, muy importante eso. Entonces, volviendo a nuestro tema de la entrevista, ¿sí? Volviendo al tema de la entrevista, entendemos que es una de las herramientas que tenemos como base y que obviamente usted la tiene que preparar con preguntas ya un poco más elaboradas, ¿sí? Obviamente va a tener en cuenta, ojo con lo que estoy hablando aquí, va a tener en cuenta no solo la normativa técnica de la ISO 45, porque esa es nuestra normativa técnica, la que está en las ISO, y nuestra normativa legal es la que está en las normas legales de la jurisprudencia colombiana. Hay que diferenciar la técnica de la legal y que la técnica se soporta con la legal. Vean que le estoy citando el numeral 613 de la 45 y asimismo está en la 14.000, ojo. ¿Sí? Y que si nosotros vamos a implementar dentro de ese sistema otras normas ISO que pueden ser implementadas también, por ejemplo, la ISO 31000, que yo no sé si la conocen y que es bueno que la vayan conociendo, ¿sí? Y que la ISO 31000 también es una norma técnica internacional para la gestión del riesgo. Y aquí en nuestro país tenemos una entidad que trabaja específicamente en la gestión de riesgo. ¿Sí? Entonces, esa norma hace alusión también a otros requisitos legales y que están concebidos en la gestión de riesgo a nivel de país. Y que no solo se detiene a entender que toma dentro de la normativa legal a la 1072, sino a otras normas que tienen que ver con gestión de riesgo. Ojo con eso. Entonces, esa es otra norma que yo les puedo decir claramente que se puede también aplicar a un sistema integrado de gestión. Y que si estamos hablando de un sistema integrado de gestión, podemos decir que hay muchas normas que se pueden integrar. No solo las de ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Todas las que las empresas requieran. Todas las que la empresa requiera, ¿sí? Y que la empresa crea debe certificarse. Entonces, ojo con eso. Eso es muy importante que usted lo sepa desde ya y que aquí se le está explicando de manera importante. Entonces, retornando al tema que nos confiere, que es la entrevista, ¿sí? Y que es importante entender esto. La entrevista y la lista de chequeo ya hemos concluido que son técnicas y que por ser técnicas nos van a brindar información. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál cree usted que es la diferencia, ¿sí? Entre una lista de chequeo y una entrevista? ¿Quién cree cuál es la diferencia si ya tiene los dos conceptos explicados en esta formación?
Nadie tiene alguna idea de la diferencia que existe entre una lista de chequeo y una entrevista. Bueno, creería que no por el silencio abrumador, pero aquí tiene Gloria la mano levantada. A ver, Glorita, te escuchamos. Bueno, pienso yo que la diferencia está basada en los ítems, porque la lista de chequeos se saca de los ítems de las ISO y la entrevista, como usted dijo, es una hipótesis, son preguntas que se hacen, digamos que van relacionadas, pero no simplificadas como tal a la norma ISO, como usted dijo, es algo que pueda salir como cierto, como falso, como coherente o incoherente. Digo yo que esa debe ser la diferencia que hay, porque una se hace ya basada como tal en los ítems y la otra porque es hipotéticamente. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, ahí hay que corregir ciertas cositas que dijiste que de pronto no son coherentes con el contexto de lo que estamos hablando y después de lo que expresa. Ya te corrijo esa parte. Sol, ¿tienes algo que decir? Que la lista de chequeo o lista de aplicación se utiliza para recopilar datos de manera estructurada. ¿De manera qué? Y de manera recopilar datos de manera estructurada. Y la entrevista es un intercambio de preguntas y respuestas entre dos o más personas con el fin de obtener información cualitativa y detallada sobre un tema. Ok, ahí hay una, digamos, una diferencia un poco más clara sobre este tema. Y Gloria, vamos a ir digamos, a corregirte un poco sobre la concepción que manejaste sobre la hipótesis específicamente. Yo te dije que había una hipótesis que era la hipótesis supuesta, que es lo mismo que suposición. Cuando hablamos de hipótesis supuesta, es una suposición. Y la hipótesis comprobada, que parte de elementos ciertos. La suposición no parte de nada cierto, parte de cosas ideales. Y la hipótesis comprobada o la que se va a comprobar es la que parte de algo, ¿sí? De una investigación, de algo que ya tú conoces. Y de ahí te generas una hipótesis para comprobar que ese algo es real, es cierto, ¿sí? Te hablábamos de que el ejemplo que te daba, por ejemplo, de la hipótesis supuesta es que tú dices que mañana vas al médico. Tú no sabes si mañana vas a ir al médico porque todavía no ha sucedido, ¿sí? Eso no ha sucedido, no ha pasado. Y tú hipotéticamente dices que vas a ir al médico mañana, pero una hipótesis supuesta, porque no estás segura qué pasará mañana. No tienes ni la menor idea, tú no tienes manera de conocer el tiempo. Pero ya la hipótesis que parte a partir de una investigación, que es la que está hablando la entrevista, ¿sí? Es porque ya tiene conocimientos de algo que viene sucediendo y simplemente nos hacemos una pregunta para comprobar si ese algo que viene sucediendo es verdad. ¿Me hago entender? Entonces, las entrevistas son de esa manera. Ellas plantean una hipótesis, pero esa hipótesis se plantea de algo que ya sucedió, ¿sí? Que ya sucedió. Por ejemplo, vamos a quitarlo del médico porque de pronto me dice, no, profe, pero es que yo he ido a citas médicas antes, y entonces no va a hacer diferencia ahora. Vamos a decir que tú hoy te dijeron, Hércules, Gloria, necesito que se complete el mercado de hoy porque vamos a hacer un sancocho mañana. Los sancochos no son normales, se hacen de vez en cuando y de cuando en vez por ahí en la vida, pero te hace falta la carne, entonces, ¿qué? Hace falta el batimiento.
Entonces tú dices, bueno, yo mañana veo si voy al mercado. Estás suponiendo si vas a ir al mercado. Pero seguramente llegó mañana, no fuiste al mercado, te fuiste a Lara o te fuiste al D1. No fuiste al mercado. Entonces esa hipótesis no es cierta. La supusiste que ibas a ir al mercado, pero no te fuiste para otro lado. Entonces es una manera de decirte que la suposición no es algo que se haya demostrado, ¿sí? No es algo que tenga, digamos, previo conocimiento donde tú asegures que eso se iba a dar, ¿sí? Contrario a lo que sucede con la hipótesis de carácter comprobado o de carácter científico, que es la que utilizamos más en las entrevistas, porque ya tenemos hechos que han venido sucediendo y aparte de esos hechos nos hacemos una idea y formulamos una pregunta para poder ir obteniendo información. Era como lo que te decía del niño. Cuando un niño hace algo, por ejemplo, él utilizó el juguete ayer, utilizó el juguete y entonces va a utilizar el juguete ahora otra vez y tú le dices, no, no vamos a utilizar juguete. Ya él lo utilizó el juguete, tiene algo en su cabeza que dice, mi mamá ayer me dejó jugar con el juguete porque hoy no me deja. Entonces esa es la pregunta que te va a hacer. ¿Por qué no me deja jugar con el juguete hoy? Si ayer jugué, o sea, él parte de algo real que vivió ayer y es la misma situación, ¿ya? Entonces tú tienes que explicarle por qué hoy no y ayer sí. Cosa distinta si él nunca ha jugado con un juguete y entonces tú le llevas el juguete hoy y te pregunta, mami, ¿puedo jugar con el juguete? Te está teniendo una suposición en la cabeza que él va a jugar con ese juguete, ¿sí? No estás seguro. Y si tú le dices, no, no puedes jugar con el juguete hoy, él no te va a volver a preguntar, porque él sabe que hoy no va a poder jugar con el juguete. Él no va a insistir en eso, ¿ya? Claro, si está bien educado el niño, porque si es de esos que ya son rebeldes y comienzan a mostrar rebeldía y tú no has controlado eso, te va a generar situaciones problemáticas a futuro. Pero bueno, esa es básicamente la idea que tenemos. Paula nos comparte en el chat, dice que para mí la entrevista es para corroborar que lo que está en la lista de chequeo está en lo cierto. Muy bien, señorita Paula. Hizo un correcto análisis. Exacto. Ese es una de las eso es uno de los tantos objetivos que tiene la lista de chequeo. La lista de chequeo me va a reafirmar aún más que lo que tengo en la entrevista me va a reafirmar aún más que lo que tengo en la lista de chequeo es cierto. ¿Sí? ¿Cómo me lo reafirma? Con la gente que yo voy a entrevistar, porque es que yo voy a entrevistar es a la gente. Yo no voy a entrevistar a una cosa. A una cosa le hago una lista de chequeo, no la entrevisto. Una máquina no te va a hablar. Bueno, en el término de lo que es la definición, ¿sí? ¿Sí? Pero si hablamos en el término técnico de el habla de una máquina, hay máquinas que sí te hablan, ¿sí? Por los ruidos, por los sonidos, por los olores. Eso es una manera de, digamos, de expresión de las máquinas para que tú detectes su comportamiento. En un tema técnico, vuelvo y repito. Bueno, entonces, en ese orden, chicos, es importante que entendamos digamos, la verdadera relevancia que tiene la entrevista y esta que nos acaba de expresar Paula aquí es uno de los tantos objetivos que tiene la entrevista, ¿sí? Digamos, de los tantos, digamos, subobjetivos, ¿sí? O objetivos específicos, digamos. Entonces, digamos que el objetivo de entrevistar termina validando un modelo digamos, de método de negocio o entender cómo responde el potencial de las personas que entrevistamos a la solución de algo que está diseñado.
que está ya realizado. En pocas palabras, usted va a entrevistar a la empresa y ya la empresa existe, ya está diseñada, ya tiene todo, ¿sí? Entonces, en ese orden de edad aplicamos esta entrevista y puede servir para identificar funcionalidades de la empresa, necesidades de la empresa, elementos que se puedan, digamos, ir mejorando, situaciones coyunturales que se presenten. Mejor dicho, nos lleva a entender que existe una solución dentro de esa conversación que tenemos con la persona, ¿sí? Potencial para la solución de problemas. Entonces, ¿cuándo yo puedo utilizar esta entrevista? Obviamente, dentro del diseño inicial de la evaluación, ¿sí? Realizamos este proceso de entrevista o desarrollamos esta técnica para poder obtener información relevante y específica sobre algo que queremos. En este caso, el sistema de gestión. Y con ello, pues, descubrir las formas de cómo proceder hacia el futuro me ahorrará a mí muchos, digamos, temas relacionados con el costo, relacionados con el tiempo, relacionados con el desgaste que puede haber en ese proceso y que fundamentalmente nos va a llevar a que el éxito sea más real, más, digamos, perceptible y que sea, digamos, tenga una contundencia que nosotros podamos elevar en un porcentaje importante. Entonces, la entrevista es necesaria realizarla porque dentro de ella se enmarca lo que nosotros queremos abordar y sobre todo entender de la persona que estamos entrevistando y del modelo de negocio que estamos revisando, que en este caso es la empresa, y que equivale a que nosotros podamos aplicar esta técnica muy recomendablemente dentro del paralelo de lo que es realizar la lista de chequeo, o sea, en conjunta, en paralelo, y esto nos afianza que el diseño que tiene la empresa en ese momento sea el correcto o sea el incorrecto, ¿sí? En el sentido de, bueno, si una empresa estamos haciendo una lista de chequeo y la lista de chequeo todo me está dando, no aplica o simplemente no cumple, y cuando ya hemos pasado más de, digamos, del 50% de la lista diciéndome, es más, ya cuando hemos pasado casi el 10% de no cumple, ya sabemos que debemos implementar un sistema de gestión, porque lo primero que está es liderazgo, lo primero que está es compromiso, es lo que nos aparece allá en la norma ISO de primero, ¿sí? La norma ISO 9000 nos está hablando inicialmente de esos compromisos, ¿sí? Esa lista digamos, que va a ayudarnos a verificar el sistema integrado en las organizaciones, va a comenzar inicialmente con el contexto de la organización, ¿sí? Con el liderazgo, con la planificación. Imagínense, con toda la gente, y si eso no está de primero, lo demás creo que mucho menos. Entonces ya cuando hemos avanzado los 3 primeros, los 4 primeros ítems, ya podemos decir que el sistema no cumple, ¿sí? Aunque tenga documentación, esa documentación se deberá hacer nueva, porque obviamente no va a estar lineada a los condicionamientos de la norma. Sí nos va a servir de modelo, pero no va a ser correspondiente con la exigencia de la norma. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las entrevistas, señores, y para ir, digamos, derivando el concepto ya y dejarlo sentado, cada vez enriquece más el conocimiento del que va entrevistando y en la medida que se vaya ahondando en el tema que se está entrevistando, podemos agregar valor al proceso. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que yo vaya desarrollando la entrevista para dar solución al problema, puedo revisar, digamos, las propuestas de valor
que va teniendo la empresa y con ello entonces obtengo revisar que la entrevista de los problemas que puedan estar dados dentro de la organización sean revisados. Me puede ayudar a cuantificar la importancia de los problemas identificándolos. Me puede dar una propuesta de valor, digamos, específicamente con respecto al producto o al servicio y asimismo a los clientes. Me puede ayudar a generar valor en esos aspectos. Y digamos que al entender el proceso de entrevista, entendemos el modelo de negocio que tiene la empresa a la cual estamos desarrollando dicha entrevista, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a validar el tipo de modelo de negocio que tiene la empresa que nosotros escogimos, que es la empresa que ustedes deben escoger. A propósito de eso, recuerden mandarme los datos de la empresa. Solamente los debe mandar el líder del grupo. Ya ustedes sabrán quién es el líder del grupo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para implementar una entrevista? Primero, debemos diseñarla. ¿Sí? Y aquí debemos ser específicos en el propósito que queremos validar una hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis es, usted tiene que partir de la siguiente pregunta en una entrevista. ¿Usted tiene implementado un sistema integrado de gestión en su organización? Esa es la pregunta. Usted parte de ahí. Esa es la primera pregunta que usted hace en la entrevista. ¿Usted tiene implementado un sistema integrado de gestión HSEQ en la organización? Si la pregunta es no, ya no tienes por qué preguntar más. Si la pregunta es sí, entonces ya ahí comienzas a elaborar otro tipo de preguntas con base en las normas ISO, con base en la jurisprudencia nacional. Entonces primero te dedicas a preguntar temas de calidad, después temas de seguridad en el trabajo, después temas ambientales, ¿sí? Para ir, digamos, tomando cada una de las, digamos, de los sistemas de manera particular, ¿sí? Y que al final integremos esa pregunta. O lo podemos hacer integradas también, tomando las tres normas y haciendo la misma pregunta sobre el mismo ítem, tal cual como está la lista de chequeo. Entonces, ahí podemos comenzar a identificar esa hipótesis que les acabo de plantear, priorizando, ¿sí? Las preguntas que sean, digamos, complejas de entender para el cliente, en este caso la organización, y que con ello podamos enseñar parte de la solución, digamos, podemos ir vislumbrando parte de la solución, ¿sí? Porque una vez que nosotros hagamos las preguntas que sean un poquito más concordantes con lo con lo que queremos, perdón. Y en este caso, recuerden que estamos hablando aquí de que hablamos del sistema en cuanto a entender que primero partimos del contexto de la organización y ahí tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿sí? Que nos van, digamos, despejando ya la idea que tenemos y después pasamos al tema del liderazgo que básicamente tiene que ver con los gerentes de la organización, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí vamos dirimiendo desde ya y priorizamos el punto. Entonces, cuando entramos en esto, ya tienes, digamos que un prototipo ideal de lo que puedes tener como entrevista y esto sea de elaborar un documento que se llame entrevista y que incluya, digamos, solamente aquellas funcionalidades que se hayan dado a entender dentro de la norma ISO, ¿sí? Luego preparamos la entrevista, va a ser el segundo parte. La segunda parte va a ser la preparación de la entrevista. Con la preparación de la entrevista, nosotros podemos entonces comenzar a plantear que, digamos, nosotros comenzamos a trabajar sobre el potencial que tiene la empresa, ¿sí? Quiénes son esas personas a quienes vamos a entrevistar. Digamos que debemos
como que armar el equipo que va a hacer la entrevista. Tenemos que establecer los elementos que vamos a plantear en la entrevista, tener un propósito, unas metas, unos objetivos, con quién se van a hacer dichas entrevistas, quiénes son los a quienes nos vamos a entrevistar, y que estas opciones aparezcan, digamos, establecidas en el diseño, ¿sí? A fin de que aparezcan cosas que no sabes principalmente, y eso vamos a entrevistar a todo tipo de, digamos, de personas dentro de la empresa. La idea es comenzar con los líderes y después ir pasando a los mandos medios y después al trabajador de base. Y así vamos, digamos que, a enmarcar un plan de trabajo con la entrevista. Entonces, ahí desarrollamos un plan de trabajo y pasamos entonces a trabajar, digamos, a el cliente, ¿sí? En el sentido de que la lista de personas que aparecerán integrados a la empresa deben ser, digamos, de una característica tal que nos lleven a entender una solución de la situación problemática que estamos buscando en la entrevista, y en el sentido de que estamos corroborando la hipótesis de la entrevista, y que esto tiene que utilizar, aparte de todo, los consejos que nos brinda el concepto de la entrevista y de cómo plantear y encontrar posibles soluciones. Luego, obviamente, está el desarrollo de la entrevista y así podemos, digamos, comenzar a trabajar la entrevista en sí. Entonces, primero lo que hacemos con el tema es tratar de conformar digamos, el diseño, el diseño del plan. Durante el diseño del plan, preparamos la entrevista, o sea, elaboramos el documento. Luego entramos a entender quiénes son los entrevistados y después está la ejecución de la entrevista. Básicamente vienen siendo los 4 primeros pasos. Entonces, ahí tenemos un durante la entrevista y digamos, un cierre de la entrevista. Entonces, con ello, nosotros podemos validar elementos durante. ¿Y esto qué quiere decir? Que la entrevista comienza con los pasos fundamentales de la presentación de la problemática. Lo que quiere decir que usted tiene que explicar primero que observa una problemática tal cual. Como les dije, estás en una hipótesis que viene con unos elementos que tienes que comprobar, y al momento de la comprobación tú tienes que hacer una explicación, ¿sí? Sobre esa situación que observas, ¿sí? Porque tú vienes ya con algo que te está entregando la lista de chequeo. Entonces, con eso, tú ya te haces una primera idea y comienzas a presentar una disertación sobre el problema que encuentras. Y a partir de ahí comienzas a entablar un proceso de observancia y escucha. Observancia y escucha cuando estás ejecutando las preguntas, ¿sí? Entonces tienes que observar elementos como la forma como corporalmente se expresa la persona, los elementos que te rodean y que hacen parte del contexto de la entrevista. Cuando comienzas a preguntar y a validar todas las, digamos, cuestionamientos que tienes dentro de esa pregunta, comienzas posteriormente a validar otras hipótesis que te hayas generado en el proceso de checklist y confrontas. Al momento, pues obviamente ya estás ubicado y el proceso de entrevista, en este caso, se puede dar ya casi que por terminado, porque ya está entrando la recta final, donde puedes encontrar
conclusiones y demás. Ya hay una serie de características, digamos, profesionales que se mantienen para ejecutar la entrevista, para el desarrollo de la entrevista. Y esto es como, obviamente, tienes que tener un léxico muy importante en el sentido de que debes mantener, digamos, un conocimiento muy amplio de esas entrevistas que por lo general pueden ser de tipo abierto, porque las hay de 3 clases: abierto, cerrado y mixtas. Entonces, en ese contexto, tú puedes explicar las 3 de acuerdo con lo que quieras obtener del proceso de entrevista, el entorno donde la vayas a hacer. Ojo, si es un entorno laboral, hace que la empresa o las personas que se presentan en ese proceso, en ese contexto, tengan una asistencia en términos laborales que pueda dar mayor conocimiento de lo que estás hablando. Y aquí, obviamente, entra también a jugar la entrevista que tiene carácter psicológico, pues vamos a buscar información que de pronto nos estén ocultando en las preguntas. Entonces, el formato siempre debe ser para lo que corresponde a nosotros. El formato de la entrevista siempre debe ser presencial. Puedes hacerlo por videollamadas o en el estilo de que estamos nosotros ahora conversando. Lo puedes hacer así, ¿sí? Pero se pierde mucho contexto alrededor. Y pues obviamente es necesario conocer al invitado, establecer un guión sobre la entrevista, prepararse en el tema de la introducción, el saludo, pues el desarrollo de la entrevista posterior y el cierre, que viene siendo con una despedida. Y ese cierre normalmente usted lo hace dentro de un aspecto conclusivo, donde ha analizado todo el contexto de la entrevista, porque tiene que grabarla, ¿sí? Porque no puedes estar copiando a medida que la persona te está hablando. Entonces, la idea es que grabes la entrevista, ¿sí? Y que una vez grabes la entrevista, puedas, digamos, establecer conclusiones. Y ese ejercicio, la idea era que lo hiciéramos en campo. Por eso es que necesito que tengamos ya listo el tema de las empresas para la próxima semana, a fin de que podamos desarrollar importante este tema. Bueno, hoy es ya jueves, ¿no? 8, ¿sí? Entonces, para tarea mañana, seguramente dejo el cuadro que ya ustedes han desarrollado con el tema de la identificación del ciclo PHBA en la norma, y vamos a hacer un cuadro comparativo entre entrevista y lista de chequeo. Vamos a hacer las comparaciones en temas de diferencias y similitudes. Esa es la tarea, ¿sí? La tarea básicamente va a costar hacer cuadro comparativo entre lista de chequeo, lo estoy copiando en el chat, y entrevista, ¿sí? Entonces pongo semejanzas y diferencias, por favor. Ese va a ser el cuadro comparativo, semejanzas y diferencias. Esa es la tarea a hacer. Y esa va a estar habilitada en la plataforma Territorio. Entonces, para que por favor todos vayamos allá. Bueno, me despido por el día de hoy, ¿sí? Investiguen más sobre el tema, ahonden más sobre los temas de esta comparación que les estoy preguntando, y ya nos veremos entonces el día lunes, porque como sabemos, hoy tenemos un ejercicio en el correcto proceder. Juliana, coméntame. Buenos días, profe. Buenos días. Se me está agotando la batería. Vale. Mañana se suben los 2 cuadros. Sí, mañana va a haber el link para que se suban los 2 cuadros. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, jóvenes, para de su conocimiento y los que quieran participar mañana, pueden ir de camiseta blanca y jean.
zapatos tenis. No necesitan ir con el uniforme para que vayan relajados. Y por favor lleven bebida hidratante en caso de que no alcance la que está, porque no sabemos cuántas personas van a ir. Llévense un botelincito y ahí le van echando el agua a los que pidan allá o de pronto algún refresco o algo. Para los que se vayan a sumar, espero que sean varios hoy en la tarde, 4 de la tarde. La idea es encontrarnos en el monumento a las botas viejas. Ahí nos vamos a encontrar. Ahí es donde nos vamos a copiar los de Cena. Monumento a las botas viejas. ¿Sabe dónde es? Desde la parte de atrás del Castillo de San Felipe, en el parque que está ahí frente al concesionario Bay Costa, frente a la funeraria Lorduy. Ahí hay un parque, están las botas. Ahí pues nos tenemos pensado acopiar o encontrar. Entonces, ya saben, no necesitan ir con uniforme, no. Tenis, jean y camiseta blanca para que puedan, digamos, estar más fresquecitos. Aunque los días hoy están bastante nublados, nos ayuda mucho con esto en la tarde porque aparte con el tema de la brisa que está haciendo y el mar de leva, pues no vamos a tener muchos inconvenientes con el tema del sol. Entonces, si no es más, allá espero conocer a los que vayan. You ladies, ¿no? ¿Me tienes algo que mencionar? Buenos días, instructor. Le Buenos hago días. una preguntita, ya que el día de ayer no pude entrar a clases. Estoy Sí. escuchando hablar sobre 2 cuadros. Sí. Entonces, quisiera saber cuál es el otro. Bueno, es bueno que se ponga en contacto con sus compañeros y no espere la clase de hoy para que yo lo explique, ¿sí? Porque ese cuadro ya tiene mucho tiempo de haberlo dicho y que usted me esté preguntando hoy me da de que usted no está siendo responsable con sus tareas, ¿sí? Entonces, el cuadro, como lo Yo sí las he mencioné, hecho. déjeme termino de hablar, por favor. Gracias. No me interrumpa cuando yo esté hablando. Eso es mala educación. Entonces, señorita Yuleidis, el cuadro que yo expliqué hace un momento, que dije que era un cuadro donde usted identificaba el ciclo PHBA en las normas ISO, ese es el cuadro que tiene que hacer, ¿sí? Donde usted ponga en una barra de Excel y ponga, por ejemplo, PHBA y ponga las normas ISO 9000, ISO 14000 e ISO 45000 y haga ese cuadro, compare PHBA con las normas, ¿sí? Y en lo que le genere ese Excel, en esos cuadritos, usted va a colocar cada ítem que corresponda a cada fase del ciclo. Si usted no estuvo en la clase, vaya ya a la página de LMS Territorio y consulte el video correspondiente a la clase. Ok, instructor, muchas gracias. Bueno, entonces, jóvenes, no siento nada más por el día de hoy, me despido, nos vemos. Entonces, para los que vayan, los espero con todo el cariño del mundo y estaremos conociéndonos allá personalmente el día de hoy. 4 de la tarde, botas, digamos, Monumento a las Botas Viejas, detrás del Cerro de San Felipe. Así que un abrazo y nos estaremos viendo. Bye, bye. Chao, chao.